Alain Touraine. Hermanville-sur-Mer, Calvados, 1925. Sociólogo francés que analizó los modelos de conducta del individuo en base al sistema de trabajo, principio organizador de la historia. Desarrolló para ello el método accionalista o sociología de la acción, consistente en un análisis sociológico de la civilización industrial que se caracteriza por la importancia que se da al proceso de trabajo. Profesor invitado en la Universidad de Columbia y docente en la Universidad de Nanterre, fue director del Centre d'études des mouvements sociaux de Paris École des Hautes Études en Sciences Sociales. En su obra pueden apreciarse dos etapas: la primera se centró en el interés por la evolución del trabajo obrero, y la segunda, en el estudio teórico y empírico de los movimientos sociales, interés que se intensificaría tras los acontecimientos del mayo del 68 francés. Es muy conocido su estudio La evolución del trabajo obrero en las fábricas Renault 1955, que reconstruye las transformaciones acaecidas en el trabajo obrero a partir del desarrollo de la maquinaria industrial. En un primer momento, las máquinas realizan varias tareas bajo el control de obreros con amplias competencias, pero a medida que aquellas se van especializando y automatizando, el obrero queda relegado a simples funciones de mantenimiento y supervisión. De esta forma, las masas obreras quedan privadas de un papel activo en la producción. En el ámbito de la teoría de la acción social, tratada principalmente en Sociología de la Acción 1965, Alain Touraine distinguió la orientación accionalista dirigida al estudio histórico de los fenómenos emergentes en una sociedad de la funcional que estudia el cuerpo social como sistema de relaciones y de la estructuralista que se ocupa sobre todo de las expresiones simbólicas del hecho social. En la sociedad postindustrial 1969, el sociólogo francés definió la sociedad como un mundo donde la industria constituye aún el centro de la sociedad civil, pero en el que nuevos actores sociales, estudiantes, políticos, profesionales empiezan a caracterizar la realidad social más allá del conflicto entre empresarios y clase obrera. Otra de sus obras clave es Producción de la Sociedad 1973, estudio centrado en los conceptos de historicidad y de movimientos sociales. Estos últimos y su relación con el Estado dan nacimiento a la sociedad, y ello conduce al autor a ocuparse del cambio social, del Estado y de la lucha de clases. Los movimientos sociales son los grupos portadores de una concepción determinada de la sociedad, en virtud de su propia acción. Ahí se encuadran en nuestros días iniciativas antinucleares, feministas o sindicales. Como esas concepciones de la sociedad son en amplia medida incompatibles, se suscitan conflictos que están en el origen mismo del cambio social, es decir, de las transformaciones que afectan a las normas sociales, a las representaciones colectivas y a las leyes. De este modo la sociedad se autoproduce, inventando el sentido de su acción. La sociedad postindustrial de Alain Touraine. Dice: ante nuestros ojos se están formando sociedades de un tipo nuevo. ¿Cuál es el carácter de esta nueva sociedad? Dice que es postindustrial, tecnócrata y programada. Postula que las sociedades por su modo de producción y organización económica, son sociedades programadas. ¿Qué se entiende por ello? El carácter más general de la sociedad programada consiste en que las decisiones y los combates económicos no poseen ya en ello la autonomía y el carácter fundamental que tenía en un tipo de sociedad anterior, definido por su esfuerzo de acumulación y por la obtención de beneficios a partir del trabajo directamente productivo. Touraine dice que ello sucede producto de que la actual sociedad busca el bienestar y no la acumulación, pero ver que ello no tiene sustento. Dice que para lograr la acumulación no basta con el antiguo sistema de producción, sino que requiere profesionales, experimentos, tecnología, de ahí que postule que el conocimiento es un factor de productividad. Recordar que para los posmodernos estamos en la llamada era del conocimiento. Ver que todo ello es un error.
1. Toda sociedad necesita de cuadros calificados. 2. Toda sociedad necesita de experimentos y tecnología. 3. Que haya un crecimiento en lo que respecta a la utilización de la práctica del conocimiento no quiere decir que la sociedad se caracteriza por ello. Dice Touraine. El crecimiento es el resultado, más que de la acumulación de capital solamente, de un conjunto de factores sociales, y además puntualiza la información, se hallan integrados cada vez más estrechamente a las fuerzas productivas. Sobre el crecimiento económico. Ver que el crecimiento es una fuerza productiva. ¿Pero qué es? Acumulación de riqueza por una parte y miseria por otra. Esa es la ley fundamental de la sociedad capitalista, pero para Touraine ello es erróneo. ¿Cómo se determina? Por el sistema productivo, fuerzas productivas y relaciones de producción. Touraine dice. El crecimiento económico está determinado por un proceso político más que por unos mecanismos económicos que se desarrollan casi por completo fuera de cualquier control social. Más que dominación económica existe dominación social y cultural. Esto es cierto, pero para cambiar ello se debe atacar la base, la economía capitalista y más concretamente la propiedad privada sobre los medios de producción. Touraine nos muestra 3 formas de dominación. 1. Integración social, 2. Manipulación cultural, y 3. Control político. El hombre así más que explotado está alienado según Touraine. ¿Qué entiende Touraine por alienación? La alienación es, pues, la reducción del conflicto social por medio de una participación dependiente. Al ser el problema del crecimiento más político que económico, el problema fundamental ya no se resuelve por la contradicción obrero-capitalista, sino, los aparatos de decisión económico y político y quienes están sometidos a una participación dependiente. El error de Touraine es que no ve que la dirección de este movimiento político es la contradicción obrero-capitalista. Así este error le lleva a postular que las luchas más importantes no son llevadas a cabo por los obreros, sino por los jóvenes, por los universitarios, ya que intentan desalinearse. Dice Touraine. Cuando aparecen problemas nuevos y nuevos conflictos sociales, resulta habitual que unos movimientos todavía poco organizados se apoyen espontáneamente en análisis heredados de la situación anterior e insisten en la continuidad entre las grandes luchas del pasado y aquellas en las que se aventuran ellos. Hasta Touraine postula que es carente de sentido postular el fin de la clase obrera, dice. Nadie, supongo, ha defendido seriamente la idea de que entramos en una sociedad en la que a corto plazo los obreros se convertirán en una categoría carente de importancia. Además dice que el obrero ya no es la fuerza principal de cambio. Dice. La clase obrera ya no es un actor histórico privilegiado, sino que el debate y la lucha versan más sobre unas decisiones que sobre el poder. Se refiere a la lucha dentro de fábrica. La lucha sería así solo reivindicativa, y no tendría carácter político, carácter revolucionario. Dice. Los nuevos conflictos sociales no se sitúan fuera del sistema de producción, sino en el centro de este. Alain Touraine aborda el odio al Islam. El sociólogo francés fue invitado recientemente al Consejo de Europa en Estrasburgo. Este asunto figuraba en el orden del día de la sesión. Laureado este año con el Premio Príncipe de Asturias junto al británico Zygmunt Bauman, Touraine es además autor de 40 libros en los que se analizan los cambios en la era postindustrial. Una mirada aclaradora para comprender el presente. Señor Touraine, bienvenido a Euronews. Gracias por invitarme. Hoy en día, cuando se pronuncian los términos Islam o musulmán, automáticamente se traducen por terrorismo y terrorista. Bueno, no exageremos. Hay una tendencia a ello que se explica por el hecho de que el terrorismo genera noticias. It makes news. Cuando hay un atentado, aunque sea pequeño, un atentado suicida individual, se ve y se convierte en noticia en los periódicos. ¿Así que es culpa de la prensa? No, simplemente las situaciones extremas son siempre más visibles.
Se puede decir que la religión se percibe como un espacio de alarma. Pienso en el referéndum sobre los minaretes en Suiza o en el debate sobre la burka en Francia. Mire, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en Francia, y hay 5 o 6 millones, no tienen nada que ver con todo esto. Quizás el burka se va a empezar a utilizar más, pero de momento se usa más el niqab que el burka. Hay entre 2.000 y 3.000 personas que se visten así. Es bastante porque antes no se veía nadie. Pero bueno, si estamos hablando de 2.000 o 3.000 y no de 3 millones, que serían la mitad de 6 millones, no es lo mismo. En Europa vivimos basándonos en la separación de la economía, la política y la religión. Pero cuando alguien habla de Islam, tal y como hace el señor Huntington en sus famosas civilizaciones, se supone que todo eso forma un conjunto. Pues no, no existe en sí un conjunto que sea el Islam, un conjunto que sea la cristiandad. Hay que dejar ese aspecto de las religiones. ¿Estamos en una situación catastrófica a nivel social? Escuche, no. No por 2 razones. La primera es que a nivel mundial no hay catástrofes. El mundo progresa, el mundo está en fase de crecimiento. África está creciendo muchísimo. Yo le hablo de valores. No, espere, eso es un poco vago. Digamos que económicamente el mundo va cada vez mejor, salvo Europa. Incluso los estadounidenses se han recuperado después de la crisis financiera. Es Europa la que ha dejado de manifiesto en 2010, con Grecia primero y quizá otros países después, que no es capaz de gestionar ni de dominar los problemas. Así que, ojo, no hay catástrofe a nivel mundial. Y si hay una, sería europea. Esto había que precisarlo. Y luego Europa es un poder débil, casi inexistente, mientras que en Estados Unidos hay un poder. En otros países, como China o la India, el poder está presente. Bueno, esto era lo primero. En segundo lugar, otro hecho que demuestra que no se puede hablar de catástrofe es que en 2009 los países europeos pudieron echar mano de sus reservas y dar muchísimo dinero para evitar que su nivel de vida se debilitara. Por ejemplo, el año pasado en Francia y en la mayoría de los países europeos se constató un muy ligero crecimiento del nivel de vida. No se puede hablar de catástrofe. En 2010 aparentemente va a ser peor. Volvemos a la religión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a pronunciarse sobre los crucifijos en las escuelas italianas. ¿Qué es para usted un crucifijo? Hay muchos italianos, un poco moderados o conservadores, que dicen el crucifijo es un símbolo nacional, lo cual es absolutamente grotesco. El crucifijo no es un símbolo nacional. Pero forma parte de nuestra tradición, de la tradición italiana. Forma parte de la tradición francesa, forma parte de la tradición alemana, de la inglesa, de todo lo que usted quiera. Los italianos no son la cristiandad. Tienen al Papa, quédense con él. Está muy bien, nosotros no lo tenemos, mejor. Pero el crucifijo, yo creo, soy un verdadero francés, laico. Yo pienso que el laicismo es fundamental para resolver los problemas actuales. Pero el crucifijo simboliza el dominio de la Iglesia Católica sobre la vida pública italiana. La adhesión de Turquía a la Unión Europea. Según los analistas, lo que obstaculiza la adhesión es el hecho de que Turquía es un país de mayoría musulmana. ¿Comparte usted esta opinión? Bueno, en primer lugar, y por lo que yo sé, el principio de la entrada de Turquía en la Unión Europea ha sido aprobado en Europa. Así que por el momento tenemos a ese país en espera. No hay que decir que ha sido rechazado. La mayor parte de países están a favor. Los hostiles son Francia y Alemania. Sobre todo Francia, debido a motivos ligados al presidente de la República, a su partido, etc. Yo personalmente, ya que usted me lo pregunta, soy un ferviente partidario de la entrada en Turquía. ¿Por qué?
Pues porque pienso que el principal problema que tenemos nosotros, los europeos, es la relación con el mundo musulmán. Los estadounidenses han conocido el mundo musulmán a través de los países árabes, países que habían sido colonizados por los europeos y que, por lo tanto, eran hostiles y jamás han tenido un Estado fuerte. Por consiguiente, viven con sentimientos culturales y políticos de hostilidad. Turquía jamás ha sido colonizada, siempre ha tenido un Estado fuerte, incluso moderno, porque tuvieron a Kemal Atatürk, etc. Así que yo pienso que Europa existiría verdaderamente a nivel mundial si pudiera probar que es capaz de construir una relación entre una parte de Occidente y una parte del mundo musulmán. Los estadounidenses, por su parte, se han enredado en una guerra vergonzosa. Merci Alain Touraine. Merci à vous.